Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes, a nuestro boletín informativo en Radio Universal del 25 de mayo, el día de la fecha, el 25 de mayo de 1936. Y lo vamos a iniciar, como es costumbre, delimitando nuestra línea editorial. Hace ya casi 2 años que se produjeron los tristes sucesos de octubre de 1934 de Asturias, y el Partido Socialista sigue reivindicando su participación en los mismos con enorme orgullo, ojo. No solo no se han conformado con sacar a sus presos, muchos de ellos asesinos, ladrones y pirómanos, sino que ahora acusan a aquellos que hicieron cumplir la legalidad republicana de provocarles y de ser los culpables de todo. Resulta una ofensa a la República y a la legalidad que ella encarnaba en el entonces presidente don Niceto Alcalá Zamora y en el presidente de gobierno, también entonces don Alejandro Lerroux, las palabras de los socialistas en el mitin de Bilbao. ¿Hasta cuándo durará esta actitud antidemocrática del socialismo español? Vamos a una noticia de publicidad antes de abrir nuestra página de información nacional en Radio Universal. Depurativo Richelet previene contra el cáncer. Con el amparo científico de los descubrimientos del eminente biólogo Dr. Delbet, quien ha demostrado en la Academia de Medicina francesa que el cáncer tiene tendencia a desarrollarse en los organismos pobres de magnesio, hemos reforzado la fórmula del Depurativo Richelet con sales halógenas de magnesio, preventivas contra el cáncer. Llamamos la atención de la clase médica y del público en general sobre el enorme valor terapéutico que, con esta adicción, adquiere el Depurativo Richelet para las personas predispuestas a la degeneración morbosa de sus tejidos. Pues abrimos ya, sin más dilación, esa página de información nacional que les anunciábamos antes de la noticia publicitaria que acaban de escuchar. Les referimos ahora a las palabras escuchadas en el mitin socialista al líder González Peña, que dijo lo siguiente: los revolucionarios asturianos hemos tenido fallos y errores que serán analizados en su día. Por causas todavía no claras, la capital de Oviedo fue tomada casi 2 días después que la zona minera, lo que dio lugar a que las fuerzas del gobierno tomasen posiciones. No obstante, en los primeros ataques logramos vencer a las fuerzas del gobierno y rechazarlas a sus cuarteles. Ya en nuestro poder la fábrica de cañones de Trubia, se nos presentó el dilema de bombardear aquellos edificios como la Diputación, el Banco, la Catedral, o tomarlos a pecho descubierto. Hubiera sido mejor bombardearlos, pero no teníamos seguridad en el tiro y cualquier error podía dar lugar a que derrumbásemos algunos edificios en los que hubiera personas inocentes. Se acordó tomarlos a pecho descubierto dando la cara, y para tomar algunos tuvimos que pasar por encima de cadáveres de compañeros muertos y no obstante no se atacó a ningún prisionero. Pues bien, porque hubo bajas en el ejército, se nos calificó de bárbaros del norte. No creemos que la noticia, las palabras del socialista González Peña, necesite comentario alguno por nuestra parte. Son bien evidentes por sí mismas. Y en cuanto a lo que está pasando en Cataluña con el señor Lluís Companys, nuestros compañeros de redacción nos acercan la última hora. El señor Companys, Lluís Companys, ha empezado a formar gobierno para la autonomía de Cataluña. Su objetivo es formar un gobierno de concentración que pueda llevar adelante el programa del Frente Popular, elaborar las leyes complementarias para dar vida al Estatuto y consolidar el orden republicano. Todo sobre una base parlamentaria de izquierda y separatista en lo posible. Y antes de pasar a la información internacional, vamos también, como es costumbre, a una nueva noticia publicitaria. Cafiaspirina, 1 o 2 tabletas vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer. En cuanto a la información internacional, tenemos que destacar que ayer los partidos de izquierda francesa
recordaron la Comuna de París. Asistiendo al cementerio civil de la ciudad de París, los señores Léon Blum y los comunistas Torez y Cachin. Luego se llevó adelante una manifestación que provocó algún enfrentamiento con los comunistas trotskistas por parte de los comunistas fieles a los dictados moscovitas de Stalin. En las elecciones de Bélgica asombra el éxito parcial del partido Rex, que en algunas zonas ha alcanzado del 30 al 40% del sufragio, nada menos. Los partidos católicos han sufrido un notable descenso de votos. Y en cuanto a la actualidad, tenemos la última hora ya, recién llegada de nuestra redacción. En Córdoba se ha inaugurado una nueva sala en el Museo Romero de Torres. El maestro Sorozábal se hace cargo de la dirección de la Banda Municipal de Madrid. El doctor Marañón ha sido nombrado académico de la historia, haciendo su discurso de ingreso sobre el conde duque de Olivares, destacando en sus palabras la influencia de las mujeres en el rey Felipe IV. Y la Casa de Valencia ha celebrado un acto para recordar el 4º aniversario de la muerte de Gabriel Miró. Y nos vamos a despedir ya, queridos radioyentes, como lo hacemos de costumbre, con una melodía musical de nuestra selección que esperemos que sea de su agrado. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias por su atención. Adiós. Una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier. Ataviada de blanca mantilla parecía una rosa. Aquí estamos, 25 de mayo de 2019. Acabamos de dejar, informativamente hablando, el 25 de mayo de 1936. Y para que ustedes entiendan qué es lo que sucedió, sobre todo por qué sucedió, pues vuelve a estar con nosotros don Luis Togores. Muy buenas, don Eduardo. Escritor, profesor de historia. Vamos a ver, don Luis. Era cierto que en 1936 se hacía una interpretación de los sucesos del año 1934 por la izquierda revolucionaria española que acabamos de dar en el informativo. Una interpretación, bueno, esta interpretación la protagonizaban fundamentalmente los socialistas, que decían cosas, lo hemos visto en el informativo, sí, cosas verdaderamente atroces. Claro, vamos a ver, hoy día nos olvida que los que habían organizado la sublevación revolucionaria del año 34, de octubre, habían sido los socialistas. No habían sido los mineros, pero no habían sido ni los anarquistas ni los comunistas que no tenían fuerza. Había sido el gran partido socialista para lograr la revolución. Entonces, ahora lo que está ocurriendo, y pensemos que ha pasado muy poco tiempo, es decir, todavía no han pasado 2 años, es decir, estamos en mayo del 36, estamos prácticamente a año y medio. Han llegado al poder y están, digamos, reescribiendo la historia. Y como hemos visto en el noticiario, Indalecio Prieto, que tiene un papel determinante porque es el que compra las armas para la sublevación de Asturias, Largo Caballero, en los mítines empiezan no solamente a decir de que hay que perdonar a aquellos que se han sublevado, cosa que ya han logrado prácticamente en marzo, sino que ahora empiezan a reivindicar el papel fundamental para una sociedad mejor que tuvieron los socialistas. Es decir, que ahora no solamente no están arrepentidos, sino empiezan a sacar pecho, a estar orgullosos de aquellos sucesos terribles, que van contra la legalidad republicana, que cuestan un montón de muertos, un montón de heridos y un montón de destrucciones. Y pasan los que son los delincuentes, pasan a ser los héroes sociales, mientras que aquellos que sirvieron a la República manteniendo el orden público pasan a ser los malos. Y eso lo vemos en una serie de mítines donde van dando y donde reivindican precisamente el papel que tienen en la revolución. Es exactamente igual ahora cuando vemos a los sucesores de Rui Batasuna que reivindican el papel de ETA por el logro de las libertades en España. Sí. Es exactamente el mismo caso. Sí, hemos reproducido un discurso con motivo de esos acontecimientos de uno de los protagonistas de aquella revolución de Asturias, pronunciado precisamente el 25 de mayo de 1936, en el que llega a pedir que hay que darles las gracias por lo que no destruyeron. Es que son los héroes. Por lo que no destruyeron. Es que sí, y quiero recordar que ahí decía que además en un momento determinado asaltaron una serie de edificios a cuerpo descubierto causándoles muertos, cuando lo lógico hubiese sido dinamitarlos o volarlos con piezas de artillería de Trubia. Es decir, aquellos, digamos, los delincuentes son los héroes, es decir, los héroes del 34.
Claro, pero no están en el poder. En este momento, uno de los organizadores es miembro del gobierno. Sí, sí, ¿no? Fue así, queridos televidentes. ¿Por qué el odio de los comunistas prorrusos a los trotskistas, Luis? Bueno, aquí en España se evidenció, porque durante la Guerra Civil los comunistas españoles asesinaron al jefe del partido trotskista, que era el POUM, Andreu Nin. Entonces, incluso el jefe de Madrid, ¿dónde se dice que está Andreu Nin? En Berlín, diciéndole como que se hubiese pasado al bando aliado español con los alemanes. Pero en realidad el problema venía de que cuando muere Lenin hay una lucha por el poder fundamentalmente entre dos figuras: Stalin, que son los comunistas, vamos a llamarles puros, Carrillo, Pasionari, etcétera, y los trotskistas, que son los del POUM. Eso se había generado una guerra civil dentro del Partido Comunista, que había ganado Stalin, y Trotsky había tenido que salir exilado, huyendo precisamente de la Unión Soviética, y se había refugiado en México. En México, como sabemos, será asesinado por un comunista español que se ha infiltrado dentro del grupo de trotskistas, que además el muy bruto lo mata clavándole un piolete en la cabeza, es decir, cuando estaba Trotsky tomando el sol. Y todos los trotskistas, algo muy soviético, persiguen, si hay algo que odie más un comunista, no es un fascista, sino es un trotskista, porque es, digamos, perro de la misma camada y además es el que le puede comer el terreno ideológico y el terreno político. Entonces aquí ese odio entre el POUM y los trotskistas del POUM con los comunistas y los socialistas usuarios es brutal. De hecho, en el año 37 se declara una especie de guerra civil en retaguardia, donde está la Generalitat de Cataluña, el Partido Socialista y el gobierno de la República en guerra, y los que están enfrente son los anarquistas y el POUM, que van a ser machacados por la República. Curiosamente, hay una guerra civil dentro de la guerra civil, ¿no? Y estos del trotskista son los que pagan el pato. El maestro Sorozábal, del que también hemos hablado en el informativo, era autor de zarzuelas, ¿no? Sí, es uno de los más famosos del momento, y además bastante, bueno, era vasco y pues el caserío, y tiene un montón de zarzuelas verdaderamente importantes. Hoy día las zarzuelas, bueno, han caído un poco en baja. Yo muchas de ellas, yo de vez en cuando las silbo, porque mi padre era muy aficionado a las zarzuelas, y me acuerdo que los sábados y domingos por la mañana, en un tocadiscos aquellos que había antiguos, ponía zarzuelas, y todavía es verdad que me acuerdo de ellas. Es una, bueno, aunque es verdad que esta es la época final de las grandes zarzuelas, es decir, el maestro Alonso, Sorozábal, todos estos... La segunda mitad de los años 30. ¿no? Sí, aquí ya ha acabado, es decir, ya empieza, vamos a llamarle, la música ligera. Todos ellos todavía están de moda, pero porque han estado de moda fundamentalmente entre 1900 y 1930, que es cuando se escriben las grandes zarzuelas. Y uno de estos es el maestro Sorozábal. Y Luis, un personaje muy, muy conocido, conocido desde el punto de vista urbano, urbanístico, por mejor decir, en Madrid. Hablamos del doctor Marañón, de don Gregorio Marañón. ¿Quién era don Gregorio Marañón y por qué académico de la historia? Bueno, Marañón es un personaje determinante en la República. Es determinante porque es uno, junto a Ortega, que crea la Asociación de Amigos de la República, que va a ser la cobertura intelectual, digamos, de la llegada de la República. La República tiene una parte, digamos, callejera, pero tiene una parte intelectual, y uno de ellos es Marañón. Este Marañón, además, es famoso no solamente como médico, sino porque también hizo una serie de estudios psicológicos sobre personajes de la historia, el conde duque de Olivares, etc. Y precisamente entra en la Real Academia de la Historia precisamente por sus estudios, sus biografías psicológicas, que bueno, no fueron muchas, pero fueron muy importantes en un mundo donde se escribía afortunadamente menos que ahora yo creo que se escribe demasiado, y donde Marañón tiene un papel determinante. Marañón luego tuvo una situación trágica, porque a pesar de ser un republicano de pura cepa, pues cuando empieza la guerra civil, que va a ser dentro de unos días, pues hombre, él era un hombre de derechas, tenía un cigarral en las afueras de Toledo, es decir, no era un hombre con mala posición económica, un gran médico, pues en ese rebatiña que se supone el Madrid de los primeros días de la guerra, con los fusilamientos de Paracuellos, de la Casa Campo, del cementerio de Aravaca, pues varias veces lo van a llevar a una checa y está a punto de ser fusilado. Y él decide, pues a finales de, yo creo que es en noviembre, si no me falla la memoria, huir de Madrid, huye con su familia, logra llegar a Valencia, allí monta un barco, y huye a Francia, y allí en Francia se reúne con otros republicanos egregios, como es Ortega, y empiezan a cuestionar el no es esto, es decir, el camino que lleva la República, y empiezan a ponerse a favor de Franco. De hecho, a mí siempre me llama mucho la atención, evidentemente Ortega y Marañón ya eran hombres mayores, no te voy a decir de nuestra edad, pero sus hijos, sin embargo, volverán a la España
nacional y lucharán con el bando de Franco, algunos de ellos incluso teniendo importantes cargos en Falange, porque la República pues prácticamente había decepcionado a todos, a Ortega, a Marañón, a Azaña, a Niceto Alcalá Zamora. Prácticamente de los republicanos, vamos a llamarle moderados, no hay ni uno solo que no acabe decepcionado con lo que supuso. Y Marañón, este gran médico y además académico de la historia, es uno de quizá de los más emblemáticos, porque Ortega no estuvo amenazado de muerte, pero él sí. Pues, don Luis Togores, querido amigo, lo tenemos que dejar aquí. Perfecto. Pero solo hasta mañana, ¿eh? Ya saben que el noticiario 1936 tiene una periodicidad diaria y que tienen esta cita, por lo tanto, diaria con nosotros. Hasta mañana, amigos. Muchísimas gracias por su atención. Adiós.